Hay una confusión monumental en estos tiempos, y no es casual. Se habla de despertar en cada rincón de Internet, en cada canal espiritual, en cada retiro de fin de semana donde se canta al sol naciente y se comparte té de hierbas con una sonrisa iluminada. Todos, al parecer, están despertando. Pero la pregunta que pocos se atreven a formular es esta: ¿despertar? ¿A qué exactamente? Porque hay un despertar que te libera y otro que te encadena con mayor sutileza. Hay un despertar que implica una muerte real al mundo que conoces, y hay otro que simplemente te invita a disfrutar del mundo con mejor actitud. Uno te arranca del suelo y te hace atravesar la noche más oscura que jamás hayas imaginado. El otro te regala una lámpara de colores que te hace creer que ya ves la luz. Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, hablan de dos caminos que se bifurcan en el momento mismo en que el ser humano comienza a buscar. Uno es el camino del conocimiento verdadero, la gnosis, que es una revelación interna que desgarra las veladuras del alma. El otro es una imitación, una simulación de luz producida por las mismas fuerzas que mantienen prisionera a la humanidad. Los antiguos gnósticos llamaban arcontes a estas entidades, seres intermedios entre el mundo material y el espiritual, que actúan como guardianes de la prisión cósmica y que se alimentan de la ignorancia y la confusión de los seres humanos. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos de Nag Hammadi, leemos algo que debería hacernos temblar: los que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, morirán cuando mueran. Esta sentencia aparentemente encriptada nos está diciendo algo crucial: la resurrección, es decir, el verdadero despertar, debe ocurrir en vida, en este cuerpo, en este mundo. No es un evento futuro ni una promesa post-mortem. Es una transformación radical que acontece aquí y ahora, y que implica la muerte completa de la identidad que construimos bajo la influencia de los arcontes. El verdadero despertar no es un momento de euforia. No es una experiencia placentera ni un suceso que puedas compartir en redes sociales con un filtro de luz dorada. Es, por el contrario, el momento más aterrador y solitario que un ser humano puede vivir. Por eso mismo, casi nadie lo describe con honestidad. Prefieren vender la versión edulcorada, la versión marketeable, la que llena salas de conferencias y genera suscripciones en YouTube. Jesús lo dijo con una claridad que la cristiandad posterior se encargó de suavizar: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Negarse a sí mismo no significa dejar de comer chocolate o dejar de ver televisión. Significa la disolución completa del ego, de la personalidad construida, de todo aquello que crees ser. Es una crucifixión interna, una muerte en vida de la que no hay vuelta atrás. Tomas tu cruz, no la de alguien más, sino la tuya propia, aquella que fue forjada por tus adhesiones, tus miedos, tus identificaciones con este mundo. En el Evangelio de Tomás, el Logion 1 establece el tono de toda la enseñanza: quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. No dice que no morirá físicamente. Dice que no gustará la muerte, es decir, no experimentará la disolución de su ser esencial. Pero para llegar a eso, el Logion 2 es brutal: el que busque, siga buscando hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se perturbará. Y cuando se perturbe, se maravillará. Y reinará sobre el todo. El camino no empieza con maravilla. Empieza con búsqueda incesante, continúa con perturbación profunda. Solo después de esa perturbación viene la maravilla. La perturbación de la que habla Jesús es la noche oscura del alma de la que hablaron los místicos cristianos, esa zona de sombra absoluta donde todo lo que creías saber se desmorona y donde te quedas completamente solo, sin dioses. Sin guías, sin seguridades. En la Apocalipsis de Adán, otro texto de Nag Hammadi, se describe el verdadero iluminado como aquel que viene de afuera, un revelador que desciende al mundo material no para integrarse a él, sino para arrancar de él a los que tienen espíritu. Este revelador sufre, es rechazado, es perseguido. La gnosis no es un regalo para los conformes. Es una marca de fuego para los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, según la terminología valentiniana, pero que deben atravesar el sufrimiento de esta existencia para recuperar la chispa divina que les fue robada. El verdadero despertar implica una muerte al mundo en el sentido más literal del término. El mundo, para los gnósticos, no es el planeta Tierra ni la naturaleza creada. El mundo es el sistema, el cosmos del demiurgo, la matriz de ilusiones construida por los arcontes para mantener a la humanidad dormida.
Morir al mundo significa desidentificarse completamente de sus valores, sus premios, sus castigos, sus logros, sus fracasos. Significa ver la Matrix desde fuera y entender que nada de lo que ofrece tiene valor real para el espíritu. El Evangelio de Juan lo expresa así: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando el gnóstico comienza a despertar realmente, no encuentra luz. Encuentra oscuridad. No encuentra paz, sino guerras internas que le hacen cuestionar su propia cordura. No encuentra amor universal, sino un desapego tan radical de todo lo conocido que incluso las personas que ama comienzan a parecerle extrañas. Esta es la noche oscura del alma, un territorio que San Juan de la Cruz describió con precisión quirúrgica, pero que los gnósticos ya conocían siglos antes. En el Tratado sobre la Resurrección, texto incluido en los códices de Nag Hammadi, se explica que la resurrección es la revelación de lo que existe verdaderamente. No es un levantamiento de cadáveres, sino la emergencia de lo que estaba oculto bajo las capas de ilusión. Pero antes de esa revelación, el alma debe pasar por un proceso de desollamiento, una palabra que los antiguos usaban para describir la experiencia de ser despojado de toda capa protectora, de toda máscara, de toda identificación ilusoria. Es doloroso. Es crudo. Es real. Los padres del desierto, los primeros monjes cristianos que vivieron en soledad extrema en los desiertos de Egipto y Siria, conocían este proceso a fondo. Ellos lo llamaban patos, la pasión del alma que la devora cuando se enfrenta a sí misma sin las distracciones del mundo. Decían que el demonio del mediodía, el demonio de la sedía, era el más peligroso de todos, porque no ataca con tentaciones groseras sino con una desolación tan profunda que hace que el monje quiera abandonar todo, incluso la búsqueda de Dios. Esto es exactamente lo que experimenta el gnóstico en su noche oscura. La tentación no es pecar, es abandonar, es volver a dormir, es conformarse con una verdad a medias. El Logión 3 del Evangelio de Tomás dice: los reyes de la tierra odian la verdad y la persiguen. Cuando la verdad se manifiesta, los que están en la matriz reaccionan. Te aíslan, te juzgan, te consideran loco o peligroso. La familia, los amigos, la sociedad en su conjunto actúan como extensiones del sistema arcontico, y su función es devolverte al redil de la normalidad. Por eso el verdadero despertar es solitario. No porque el gnóstico elija estar solo, sino porque la comprensión que ha alcanzado lo separa inevitablemente de quienes aún duermen. Y esa soledad es una de las formas más agudas del sufrimiento que acompaña la gnosis. Si el verdadero despertar es muerte, oscuridad y sufrimiento, el falso despertar es su opuesto. Exacto, vida, luz y placer. Y es precisamente por eso que es tan atractivo, tan seductor, tan difícil de distinguir para quienes no han experimentado la noche oscura. El falso despertar te hace sentir bien. Te da paz, te da certezas, te da una comunidad de iguales que confirman lo que ya quieres creer. Te dice que eres especial, que has sido elegido, que tu vibra es alta, que tu frecuencia es pura. Te envuelve en un manto de amor universal donde todo es perfecto y donde no hay conflicto, no hay sombra, no hay nada que debas enfrentar excepto mantener esa supuesta elevación. Esta es la trampa más elegante del sistema arcontico. No se necesita un demonio con cuernos para mantener a la humanidad dormida. Basta con ofrecerle una versión edulcorada de la verdad, una caricatura del despertar que no amenaza al ego sino que lo infla, que no destruye las identificaciones sino que las refina con terminología espiritual. El nuevo Ella en su versión mainstream es el instrumento más sofisticado de control arcontico jamás inventado, porque convierte la búsqueda de la verdad en un producto de consumo. En el libro secreto de Juan, el texto gnóstico fundamental que describe la cosmología arcontica con más detalle, se explica que Yaldabaoth, el demiurgo creador del mundo material, proclama: yo soy Dios y no hay otro Dios junto a mí. Esta afirmación es la esencia del falso despertar, una deidad imperfecta que se presenta como la suprema realidad y que exige adoración. Los arcontes operan hoy exactamente igual, presentan sistemas de creencias cerrados donde el gurú, el facilitador, el canalizador se convierte en la voz exclusiva de la verdad, y cualquier cuestionamiento es interpretado como una baja vibración, como una prueba del ego, como un ataque de las fuerzas oscuras. El mecanismo de control es idéntico al descrito en los textos gnósticos hace 18 siglos. En la segunda Apocalipsis de Santiago, otro texto de Nag Hammadi, se describe cómo las potencias hostiles intentan detener el viaje del alma hacia la verdad.
Estas potencias no son monstruos visibles, sino ideas, conceptos, doctrinas que parecen verdaderas pero que son trampas. El texto dice que las potencias se acercarán al alma y le dirán, venimos a saber de ti, eres iluminada. Y la interrogarán sobre sus orígenes, sobre su conocimiento, y si el alma responde con las fórmulas correctas, la dejarán pasar. Pero si no, la devolverán al ciclo de la ilusión. Esta es una descripción perfecta del falso despertar, un interrogatorio donde las respuestas correctas no proceden de la gnosis interna sino del aprendizaje memorizado de un sistema de creencias. Te aprueban el examen y te dan un diploma despierto, pero tu chispa divina sigue encerrada en la materia. La diferencia es sutil pero abismal. En el falso despertar, adoptas un nuevo rol, el de persona espiritual, el de trabajador de la luz, el de ser evolucionado. Cambias de etiqueta pero sigues jugando el mismo juego. Tu ego no ha muerto, simplemente se ha puesto una túnica blanca y ha aprendido a repetir frases como todo es uno, el amor es la respuesta, tú creas tu realidad. Estas frases no son falsas en sí mismas, pero cuando se repiten sin gnosis, sin conocimiento vivido, se convierten en fórmulas mágicas que en lugar de despertar, adormecen con una sensación de progreso ilusorio. Jesús advirtió sobre esto repetidamente. En Mateo 7, 22 a 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son los falsamente despiertos. Tienen experiencias extraordinarias, realizan curaciones, hablan lenguas angelicales, canalizan entidades de luz. Pero nunca fueron conocidos, es decir, nunca recibieron la gnosis interior que transforma el ser desde sus cimientos. Su poder es real, pero su despertar es falso. Los textos gnósticos describen a los arcontes como seres que habitan en los planos intermedios entre la materia y el espíritu, entre la tierra y el pleroma, la plenitud divina. Son entidades que no tienen espíritu propio, que no poseen la chispa divina, pero que tienen un conocimiento funcional del sistema que gobiernan. Saben manipular la materia, las emociones, los pensamientos, y su objetivo es mantener a los seres humanos identificados con el mundo material, alimentarse de su energía y evitar que alcancen la gnosis que los liberaría. En el Hipostasis de los Arcontes, texto descubierto en Nag Hammadi, se describe cómo estas entidades crearon al ser humano a su imagen y semejanza, no como una expresión del Dios verdadero, sino como un vehículo que pudieran controlar. El texto dice que los arcontes vieron la imagen luminosa del hombre celestial reflejada en las aguas y quisieron apoderarse de ella. Crearon entonces a Adán como una copia, pero sin espíritu, sin la chispa divina. Fue necesario que la Sofía, la sabiduría divina, interviniera para insuflar en ese cuerpo material algo del espíritu celestial. Esta narración es una alegoría de la condición humana. Somos cuerpos creados por el sistema arcóntico pero que portamos en nuestro interior una chispa que no pertenece a este mundo. Hoy los arcontes no se manifiestan como dioses con nombres egipcios. Se manifiestan como estructuras de poder, como narrativas culturales dominantes, como líderes carismáticos que canalizan masas enteras hacia objetivos que benefician al sistema. La influencia arcóntica en líderes espirituales, políticos y culturales es una constante que los gnósticos describieron con precisión. El arconte no necesita poseer a un individuo, simplemente necesita inclinar sus decisiones hacia el mantenimiento de la Matrix. El Pastor de Hermas, texto proto-gnóstico del siglo II, describe a ciertos ángeles encargados de castigar a quienes intentan trascender los límites del mundo material. Estos ángeles no son mensajeros del Dios verdadero sino guardianes del sistema. Del mismo modo, cuando observamos hoy a líderes espirituales que levantan imperios mediáticos, que acumulan fortunas predicando desapego, que crean sectas de devotos que repiten sus palabras sin cuestionarlas, estamos viendo la operación arcóntica en acción. El gurú se convierte en un canal arcóntico y sus seguidores, creyendo estar despertando, están siendo integrados más profundamente en la Matrix. La prueba es simple pero contundente: el verdadero gnóstico no construye imperios. No tiene seguidores. No vende productos espirituales. No promete felicidad ni tranquilidad. Su presencia incomoda. Sus palabras desestabilizan. Su vida es un testimonio de renuncia y de sufrimiento consciente, no de éxito espiritual. Cuando veas a alguien predicando el despertar desde un escenario con luces y música épica, pregúntate: ¿esta persona está muriendo al mundo o está conquistando el mundo con nueva vestimenta? La respuesta siempre es evidente para quien tiene ojos para ver.
El falso despertar tiene una bandera favorita, el amor. Todo se justifica en nombre del amor universal, del amor incondicional, del amor que todo lo abarca y todo lo perdona. Pero el amor del que habla el falso despertar es una emulsión sintética, una mezcla de sentimentalismo, evitación del conflicto y miedo a la confrontación. Es un amor que nunca dice no, que nunca corrige, que nunca exige nada porque exigir sería violentar la paz del entorno. En el Evangelio de Tomás, el Logion 70 dice: si habéis dado a luz lo que hay en vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso en vosotros, lo que no tenéis os matará. Este es el amor verdadero, parir lo que hay dentro sin filtros, sin edulcorantes, sin adaptaciones a lo que el entorno espera. El amor gnóstico no es una sonrisa permanente. Es una espada que separa lo real de lo irreal, lo esencial de lo accesorio, el espíritu de la materia. Cuando Jesús dice, no he venido a traer paz sino espada, no. Está hablando de guerra física. Está hablando de la división radical que produce la gnosis entre quienes despiertan y quienes eligen seguir durmiendo. El amor del falso despertar es inclusivo por miedo. Acepta todo porque no tiene discernimiento. No puede distinguir entre lo que alimenta al espíritu y lo que lo encarcela. En cambio, el amor del verdadero gnóstico es selectivo en el sentido más profundo, reconoce la chispa divina en cada ser, pero no confunde la chispa con las capas arcónticas que la envuelven. Ama al espíritu que hay en el otro, pero no negocia con las estructuras de ilusión que ese otro ha aceptado como verdad. Esta distinción es imposible para el falso despierto, porque para el todo es Dios y todo es perfecto, una ecuación que anula la necesidad misma de despertar. Entonces, ¿cómo distinguir entre el que despierta de verdad y el que imita el despertar? Los textos gnósticos ofrecen criterios que resisten el paso de los siglos. El Evangelio de Tomás, Logion 58, dice, bienaventurado el hombre que ha sufrido y ha hallado la vida. No dice bienaventurado el que ha meditado, el que ha canalizado, el que ha visualizado cristales de luz. Dice el que ha sufrido. El sufrimiento es la firma del verdadero despertar, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque solo el que ha perdido todo puede recibir todo. Solo el que ha sido despojado de cada ilusión puede ser investido con la gnosis. En las exposiciones de Valentín, se explica que la salvación no es para todos de la misma manera. Hay quienes son espirituales, quienes son psíquicos y quienes son materiales. Los espirituales reciben la gnosis y son salvos por naturaleza. Los psíquicos pueden alcanzar la salvación mediante la instrucción y el esfuerzo. Los materiales, aquellos que están completamente identificados con el mundo, no pueden ser salvos porque no tienen la chispa del conocimiento. Esta tripartición, que suena elitista al oído moderno, no es una condena sino un diagnóstico. No todos los que buscan están buscando lo mismo, y no todos los que hablan de despertar están refiriéndose al mismo fenómeno. El verdadero despierto no necesita anunciarse. No necesita plataforma, ni audiencia, ni reconocimiento. Su presencia silenciosa es más perturbadora que 1000 discursos. No busca convencer a nadie, porque sabe que la gnosis no se transmite con argumentos sino que se revela desde dentro. No combate al falso despertar con agresividad, porque comprende que quienes están en la Matrix no pueden ver las cadenas que los atan. Como dice el Evangelio de Tomás, Logion 39, los fariseos y los escribas han tomado las llaves del conocimiento y las han escondido. Y en el Logion 3 complementa, si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. El verdadero despertar no está arriba ni abajo. No está en el cielo ni en la tierra. No está en una frecuencia vibratoria ni en una dimensión superior. Está dentro de vosotros, en esa chispa sepultada bajo capas de miedo, de adicción al mundo, de identificación con lo que no eres. Encontrarla requiere atravesar todo lo contrario a la comodidad. Requiere la muerte al mundo que describe la tradición gnóstica, la noche oscura que describen los místicos, la cruz que describe el Evangelio. No hay atajos. No hay meditaciones que reemplacen el sufrimiento transformador. No hay cursos, ni certificados, ni iniciaciones que puedan otorgar lo que solo se alcanza cuando todo lo demás ha sido perdido. Esta es la voz de los que despertaron antes que nosotros. La voz de los manuscritos de Nag Hammadi, enterrados durante 16 siglos para que llegaran hasta nosotros en este momento crítico de la historia humana.
No fue casualidad que fueran encontrados en 1945, justo cuando la humanidad comenzaba a entrar en la era de la simulación masiva, de la desinformación sistemática, de la confusión espiritual a escala planetaria. Los textos gnósticos son un mapa trazado por supervivientes de la Matrix para quienes hoy intentan atravesarla. Úsalos. No como objetos de estudio académico, sino como faros en la oscuridad de una época donde la luz falsa brilla con más intensidad que nunca. El verdadero despertar siempre fue, es y será lo que los esenios llamaban el camino angosto, estrecho, difícil, solitario, y sin embargo, el único que conduce a la vida. Todo lo demás, por hermoso que parezca, por convencido que suene, por popular que sea, es parte de la Matrix. Elige con discernimiento. Despierta con dolor o duerme con placer. Esa siempre ha sido la verdadera elección. El Evangelio de Felipe lo expresa con crudeza: la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la derecha y la izquierda, son hermanos entre sí. Inseparables son. El verdadero despertar no elige solo la luz, porque eso sería una evasión. El verdadero despertar integra la sombra, la transita, la comprende como parte del viaje de retorno. Y ese tránsito no es placentero. Es una muerte. Es la muerte del personaje que creíamos ser, la muerte de nuestras versiones idealizadas, la muerte de la necesidad de ser vistos como despiertos. En este estado, la persona se convierte en su propio guía porque ya no hay nadie fuera de ella que posea una verdad que ella no pueda encontrar dentro. El Cristo interno no es un líder al que se sigue, es una presencia que se habita. Y habitarla implica asumir la completa responsabilidad de la propia salvación. El Evangelio de Tomás, en el Logión 70, nuevamente resuena: si sacas lo que hay dentro, eso te salva. No hay intermediario. No hay maestro humano ni entidad canalizada que pueda hacer el trabajo por ti. La puerta estrecha tiene esa característica, es tan angosta que no permite el paso de acompañantes. Solo tú, desnudo de títulos, desnudo de pertenencias, desnudo de seguidores y de guías, puedes atravesarla. Y al otro lado no hay una fiesta de bienvenida. Hay un desierto aún más profundo, pero en ese desierto, por primera vez, no hay nadie dictándote quién eres. Tú lo sabes. Y ese conocimiento no necesita ser validado por nadie. El falso despertar te rodea de una multitud que aplaude tu transformación. El verdadero despertar te deja solo con el Cristo interno, y esa soledad es tan terrible que muchos retroceden antes de atravesar la puerta. Prefieren regresar al bullicio de los falsos maestros, prefieren la fiesta aunque sea una ilusión, antes que enfrentar el silencio donde solo resuena la propia conciencia. Pero para quien persevera, para quien acepta que no hay fiesta, que no hay aplausos, que no hay guías externos que le allanen el camino, se abre una realidad que ningún éxtasis prestado puede igualar. No es euforia. Es una paz que no depende de las circunstancias. Es una lucidez que ya no puede ser engañada por las luces de neón del arconte. Es la certeza de que, como dice el Logión 3, el reino está dentro, y cuando te conoces a ti mismo, eres conocido por el Padre viviente, y sabes que eres hijo de aquel que no ha sido creado por las sombras. Ese es el verdadero despertar. No un evento. No una experiencia mística puntual. Un estado de vigilancia perpetua. Una puerta que se atraviesa una sola vez, pero cuyo tránsito dura toda una vida. Y en ese tránsito, la única fiesta posible es la lucidez de haber dejado de ser un títere en manos de los arcontes, para convertirte, por fin, en lo que siempre fuiste, un ser cuya guía está adentro, en el Cristo que no es de este mundo. Si el verdadero despertar es muerte, oscuridad y sufrimiento, el falso despertar es su opuesto exacto, vida, luz y placer. Y es precisamente por eso que es tan atractivo, tan seductor, tan difícil de distinguir para quienes no han experimentado la noche oscura. El falso despertar te hace sentir bien. Te da paz, te da certezas, te da una comunidad de iguales que confirman lo que ya quieres creer. Te dice que eres especial, que has sido elegido, que tu vibra es alta, que tu frecuencia es pura. Te envuelve en un manto de amor universal donde todo es perfecto y donde no hay conflicto, no hay sombra, no hay nada que debas enfrentar excepto mantener esa supuesta elevación. Esta es la trampa más elegante del sistema arcóntico. No se necesita un demonio con cuernos para mantener a la humanidad dormida. Basta con ofrecerle una versión edulcorada de la verdad, una caricatura del despertar que no amenaza al ego sino que lo infla, que no destruye las identificaciones sino que las refinan con terminología espiritual. El nuevo Age en su versión mainstream es el instrumento más sofisticado de control arcóntico jamás inventado, porque convierte la búsqueda de la verdad en un producto de consumo.
En el libro secreto de Juan, el texto gnóstico fundamental que describe la cosmología arcóntica con más detalle, se explica que Yaldabaoth, el demiurgo creador del mundo material, proclama: yo soy Dios y no hay otro Dios junto a mí. Esta afirmación es la esencia del falso despertar, una deidad imperfecta que se presenta como la suprema realidad y que exige adoración. Los arcontes operan hoy exactamente igual, presentan sistemas de creencia cerrados donde el gurú, el facilitador, el canalizador se convierte en la voz exclusiva de la verdad, y cualquier cuestionamiento es interpretado como una baja vibración, como una prueba del ego, como un ataque de las fuerzas oscuras. El mecanismo de control es idéntico al descrito en los textos gnósticos hace 18 siglos. En la segunda Apocalipsis de Santiago, otro texto de Nag Hammadi, se describe cómo las potencias hostiles intentan detener el viaje del alma hacia la verdad. Estas potencias no son monstruos visibles, sino ideas, conceptos, doctrinas que parecen verdaderas pero que son trampas. El texto dice que las potencias se acercarán al alma y le dirán: venimos a saber de ti, eres iluminada. Y la interrogarán sobre sus orígenes, sobre su conocimiento, y si el alma responde con las fórmulas correctas, la dejarán pasar. Pero si no, la devolverán al ciclo de la ilusión. Esta es una descripción perfecta del falso despertar, un interrogatorio donde las respuestas correctas no proceden de la gnosis interna sino del aprendizaje memorizado de un sistema de creencias. Te aprueban el examen y te dan un diploma de despierto, pero tu chispa divina sigue encerrada en la materia. La diferencia es sutil pero abismal. En el falso despertar adoptas un nuevo rol, el de persona espiritual, la de trabajador de la luz, el de ser evolucionado. Cambias de etiqueta pero sigues jugando el mismo juego. Tu ego no ha muerto, simplemente se ha puesto una túnica blanca y ha aprendido a repetir frases como todo es uno, el amor es la respuesta, tú creas tu realidad. Estas frases no son falsas en sí mismas, pero cuando se repiten sin gnosis, sin conocimiento vivido, se convierten en fórmulas mágicas que en lugar de despertar, adormecen con una sensación de progreso ilusorio. Jesús advirtió sobre esto repetidamente. En Mateo 7, 22-23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son los falsamente despiertos. Tienen experiencias extraordinarias, realizan curaciones, hablan lenguas angelicales, canalizan entidades de luz. Pero nunca fueron conocidos, es decir, nunca recibieron la gnosis interior que transforma el ser desde sus cimientos. Su poder es real, pero su despertar es falso.